Muchísimas gracias. Agradezco al Instituto Interamericano para la Democracia, al Diario Las Américas y por supuesto a este magnífico panel que me acompaña. El título de mi ponencia es Institucionalidad Democrática en Riesgo. Hago esa pregunta sobre Colombia y seguramente vamos a tener muchos puntos en común con el doctor Alfonso Gómez y el doctor Fernando Cepeda. Obviamente yo en un grado menor de capacidad, pero tiene mucho que ver porque decía Jean Monnet, los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin instituciones. Y yo creo que hoy este es el riesgo más grande que tenemos en Colombia. La posibilidad o el riesgo de la institucionalidad democrática que estamos viviendo. Podríamos decir que la institucionalidad democrática tiene que ver con varios elementos, con las normas jurídicas, especialmente con la Constitución, que es la norma de normas, con los órganos y las instituciones del Estado, con las tres ramas del poder y con los servidores públicos. Finalmente, esos son los elementos o las partes que tienen que intervenir para satisfacer y cumplir los derechos y las garantías de los ciudadanos y sus relaciones con los estados y con particulares. Pero además aquí hay un punto que tocó el doctor Cepeda, y es que la solidez, la eficacia y la eficiencia de las instituciones democráticas finalmente es lo que permite la gobernabilidad. Y lo que estamos viviendo hoy en Colombia es falta de gobernabilidad y una grave debilitamiento institucional y una institucionalidad en riesgo. Muchos elementos aquí se han señalado que tienen que ver con ese debilitamiento institucional, pero yo me quisiera concentrar en tres. En un elemento internacional que son el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, en el tema de la justicia y en el tema del proceso de paz. Me hago énfasis inicialmente en el tema internacional, en el riesgo que está representando para Colombia el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, porque este es un riesgo que es transversal y que está padeciendo toda América Latina. Cuando nació el Foro de Sao Paulo en 1990, la idea que ellos tenían era implementar los modelos socialistas en América Latina y fortalecer los movimientos de este tipo en cada país. En el 2018, el Foro de Sao Paulo formuló una nueva estrategia enfocada en las luchas por la justicia, entre comillas, y la emancipación social, y dieron origen al Grupo de Puebla, que se reunió por primera vez en 2019, y que en su segundo encuentro dejaron en evidencia el apoyo que este grupo de Puebla estaba brindando a las manifestaciones que se dieron en su momento en Chile y que después vimos en otros países de la región, unas manifestaciones que algunos han analizado como una especie de revolución molecular disipada, y en lo que se basan es tratar de tener un discurso justificatorio a partir de la desigualdad y de la injusticia, y del rechazo a lo que ellos llaman las movilizaciones sociales legítimas, que no pueden ser, según ellos, reprimidas por la fuerza pública, a pesar de que aquí hay un elemento claro y en el que yo quiero hacer énfasis, y es América Latina en estos movimientos, en estas movilizaciones, no ha vivido movilizaciones pacíficas, ni podemos hablar de que han sido movilizaciones sociales por el derecho a disentir. En realidad, la mayoría de estas movilizaciones han degenerado en vandalismo y en terrorismo. Y estas movilizaciones tienen detrás los organismos, los supramovimientos del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, la izquierda radical internacional y organizaciones criminales. Ellos han estado detrás de las movilizaciones en Chile, en Colombia y en otros países de la región. Y de hecho, cuando uno analiza lo que ellos vienen haciendo, y la última reunión el 30 de agosto de los movimientos progresistas, que hicieron una reunión virtual en lo que denominaron el plan estratégico de la desestabilización, ellos hablaron de dinamizar esas movilizaciones masivas. Estos movimientos que vienen buscando en la región, primero, organizar a la gente contra el sistema imperante, contra la democracia, contra el sistema de libre mercado.
generar movilizaciones masivas y proponer reformas constitucionales que les facilite la toma del poder, como es el caso de lo que se está viviendo en Chile. El control de medios de comunicación de manera progresiva y especialmente de las redes sociales, la promoción de la agenda progresista y el impulso a la relatividad de los valores. Vienen haciendo un gran esfuerzo por reformar la educación enfocada en el adoctrinamiento de la lucha de clases, vienen infiltrando todas las instituciones y además vienen impulsando estructuras paralelas a los entes estatales, están creando unos mecanismos de trazabilidad de dinero por vía tecnológica para controlar bancos, divisas y rastrear capitales no afines a la revolución, y vienen haciendo un gran debilitamiento institucional y especialmente de la fuerza pública en esta fase. Entonces, ese es un primer elemento que pone en riesgo la institucionalidad democrática en Colombia y en la región. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la manera en que estratégica y coordinada en que vienen promoviendo una serie de movilizaciones en la región. El segundo tema es la politización de la justicia. Yo creo que aquí no tengo que profundizar mucho después de la exposición del doctor Alfonso Gómez Méndez, pero en Colombia nosotros hemos visto una justicia politizada con graves denuncias por corrupción, el denominado cartel de la toga, denuncias por acoso sexual y laboral. Recordemos que según la Fiscalía, los magistrados Ricautel y Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una especie de organización criminal a la que integraron al ex magistrado Moreno, extraditado a los Estados Unidos, al abogado Pinilla, al ex magistrado Malo, y esta organización se dedicó a cometer, según la Fiscalía, delitos contra la seguridad y la administración pública, a manejar procesos a cambio de cuantiosas cantidades de dinero. Y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, en un estudio que hizo en la Corte Constitucional, también puso de manifiesto el acoso y la discriminación laboral y los casos de hostigamiento y acoso sexual. Esa es la realidad de la justicia en Colombia. Además de un caso que hoy es emblemático y del que han hablado muchos de los panelistas, el doctor Arboleda, el doctor Cepeda, el doctor Gómez Méndez, y es el caso del expresidente Uribe. Y decimos que es emblemático de la crisis de la justicia, porque siendo un caso de interés nacional por la persona que involucra, es un caso que ha puesto de manifiesto el manejo que se viene dando de las altas cortes, que es un manejo que no es en derecho, que es un manejo donde se viola el debido proceso, se violan los derechos humanos básicos, la presunción de inocencia, se viola la reserva sumarial, no se declaran impedidos quienes se deberían declarar por conflictos de intereses y se da una manipulación completa de la justicia, de los medios, tratando de provocar en la ciudadanía una visión distorsionada del expresidente y de este proceso que se está llevando a cabo que se está llevando en su contra. Un proceso además que está marcado por pruebas ilegales del magistrado Barceló, por una manipulación de testigos, y es bien particular porque aquí vemos cómo se corrompe la sala, y es que terminan el denunciado, quien denuncia, la víctima, que es el expresidente Uribe, termina denunciado por Cepeda, sobre quien sí hay mucha evidencia probatoria de sus visitas permanentes a las cárceles y muchos testimonios de esas personas que fueron abordadas por él buscando a cambio de beneficios económicos y judiciales que testificaran contra el presidente. Pero en eso estamos. Y el tercer elemento muy grave es el proceso, el mal llamado proceso de paz. Y es muy grave por una cosa fundamental, y es que el marco de los procesos de paz son unos de los mal llamados procesos de paz, son unos procesos donde los terroristas se comprometen a dejar de matar y los gobiernos terminan comprometiendo toda la institucionalidad
a una transformación para facilitarle los objetivos a esos terroristas que se someten al acuerdo. Hace poco estuve en una conferencia con el exministro español, el doctor Jaime Mayor Oreja, y él hacía un paralelo entre el acuerdo en Colombia con la FARC y el acuerdo en España con ETA. Y hay varias cosas que a uno le llaman la atención. La primera es cómo después de estos acuerdos los criminales que se comprometen a dejar de matar en Colombia no lo han hecho, pero ese es el compromiso, terminan implementando por unas vías no muy democráticas unos acuerdos. En el caso de Colombia, aquí lo recordaban, se impuso por la fuerza un acuerdo a los que los colombianos dijimos mayoritariamente no en las urnas. Y dijimos no, no por capricho, ni porque nosotros hubiésemos exigido un plebiscito, sino porque ese fue el compromiso que hicieron los narcoterroristas de la FARC y en ese momento el gobierno de Juan Manuel Santos, que el acuerdo se implementaba sí y solo sí lo refrendaba el pueblo. Pues dijimos no, y a la fuerza, a través de una proposición que no tiene ningún valor jurídico, con sus mayorías en el Congreso, impuso el acuerdo, se inventó un mecanismo de fast track para reformar la Constitución, pero además infiltraron el Congreso imponiendo 10 curules a criminales atroces y de lesa humanidad que no han pagado un solo día de cárcel. Infiltraron la justicia y además crearon su propio tribunal que es la JEP y lograron infiltrar medios de comunicación y además lograron algunos propios como las emisoras que se negoció que se les tenían que dar en el acuerdo. Lo más grave es que finalmente nunca se logra conocer todo el fondo y todo el daño de estos mal llamados acuerdos de paz, porque siempre son oscuros y sinuosos. Y el gran problema es que si no entendemos la naturaleza de los acuerdos, los terminamos padeciendo, porque siempre son acuerdos de largo plazo que van mucho más allá de los firmantes, de la comunidad internacional y del gobierno de turno. Recuerdo ahora un discurso de Díaz Balart, un discurso magistral que se llama La Amnistía y que pronunció en Cuba cuando decidieron amnistiar a Fidel Castro. Y yo creo que es perfecto ese discurso para lo que pasó en Colombia y para lo que vivió Venezuela con Chávez. Y es que los congresos terminan amnistiando a criminales creyendo que ellos van a incorporarse en la sociedad y no se dan cuenta que ellos lo que terminan haciendo es infiltrando la democracia y las instituciones para destruirlas desde adentro. Y eso es lo que está viviendo hoy Colombia. Por eso el expresidente Uribe ha prendido tanto las alarmas con lo que viene en el 2022. Porque hoy estamos viviendo una crisis institucional que puede llevarnos a perder la democracia. Yo tengo un defecto y es que en todas las crisis veo oportunidades. ¿Y qué oportunidad estoy viendo yo en esta coyuntura? La primera es que los colombianos aprendamos a valorar la democracia. Nosotros hemos tenido una democracia que a pesar de débil y de imperfecta, ha sido una de las democracias más estables en América. A veces uno pierde la percepción del valor de lo que se le hace tan natural. La democracia es muy fácil perderla, pero es muy difícil recuperarla. Yo esperaría que en esta coyuntura los colombianos entendamos el valor de la democracia y la obligación que tenemos de defenderla. La segunda oportunidad es que esta grave crisis institucional nos puede llevar a buscar el fortalecimiento de las instituciones, a entender la importancia del contrato social, del Estado de Derecho, del sistema democrático, de la defensa de las libertades. Esta puede ser una gran oportunidad para que los colombianos, no con criminales, no, los colombianos que vivimos en democracia, que respetamos la democracia, luchemos para fortalecer esas instituciones y para que esas instituciones sean reflejo de lo que nosotros esperamos como colectivo y como sociedad. La tercera oportunidad es que por fin se haga la reforma estructural a la justicia. Doctor Gómez Méndez, en algún momento nosotros también pensamos en una constituyente. Déjeme decirle que lamentablemente, por lo que sucedió en el 91 y por ser esa una bandera de la FARC,
Los colombianos tienen mucha prevención sobre esa posibilidad. Entonces hoy estamos tratando de mirar si la forma puede ser a través de un plebiscito, de un referendo, perdón. Nosotros tenemos la experiencia de lo que pasó en el referendo de 2003, pero creemos que este puede ser un mecanismo mucho más expedito, que le dé mucho más garantía y tranquilidad a los ciudadanos y sobre todo que esta reforma estructural a la justicia la deberíamos tratar de impulsar desde todos los sectores. No puede ser una bandera de un partido o de una persona, tiene que ser una bandera y una causa común de los colombianos, porque finalmente si no logramos hacer esa reforma estructural a la justicia, no vamos a tener Estado de Derecho, no vamos a tener democracia y no vamos a tener patria. Hoy la sal se corrompió. Nosotros necesitamos esa reforma y creemos que la mejor manera sería hacerla a través de un referendo. El otro elemento es que esta crisis puede ser oportunidad para que tengamos más claridad sobre el Acuerdo de La Habana, su naturaleza y sus consecuencias, y para que hagamos un frente común para hacer respetar la voluntad de los colombianos en las urnas, para hacer por fin las modificaciones al acuerdo, que fue el compromiso con el que ganó el presidente Iván Duque, para hacer esas transformaciones de fondo que garanticen que quienes quieren estar en la legalidad puedan estar en la legalidad, que paguen por sus crímenes quienes tengan que pagar, que las víctimas de verdad sean el centro y tengan el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Termino con esto porque ya me hicieron señas. Frente al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla nos queda una gran lección. Y es que los demócratas necesitamos trabajar de manera unida y coordinada para defender nuestros principios. Si no lo hacemos, ellos sí lo están haciendo y terminarán imponiéndonos ese modelo socialista que ha destruido ya a tantos países de la región. Muchas gracias.